Quitamos. 8 anuncios de anime que causaron polémicas. ¿Por qué Oliagas? Sabemos que los anuncios o comerciales son pieza clave al momento de querer promocionar un producto que estás por sacar al mercado. Todos hemos visto anuncios que han sido ingeniosos y que marcaron tendencia por lo originales que fueron. Pero no todo es felicidad y tranquilidad, ya que ahora te hablaré de anuncios de anime o que tienen relación a ello que causaron polémicas. Porque si pensaste que por ser comerciales estilo anime no habría polémica, pues déjame decirte que estás equivocado. El juego este de los porque culos, algunos hicieron arder a demasiada gente en el internet. Aunque algunos anuncios fueron polémicos por estupideces, otros anuncios como que se les notaba que querían recibir la funa, porque sabían que el comercial iba a generar un caos. En otras palabras, este anuncio no sé si lo habéis visto, pero este anuncio es... Este anuncio roza lo delictivo, tío. querían ver arder al mundo porque sí nomás. Why so serious? Es por eso que te presento 8 anuncios de anime que causaron polémicas. Algo antes de comenzar, por anuncio de anime, me refiero a todo lo relacionado a ello. Anuncios de videojuegos que tengan estilo anime o que tengan relación a ello. Lo que sea, Sí, vamos, para que se todo entienda. vale. Ahora sí ya he dicho todo lo que tenía que decir, comencemos. Es verdad, este anuncio causó polémica. ¿Por qué fue, tío? Fue por la forma de decir el nombre del café ese, ¿no? ¿Cuál es ese anuncio? ¿No sabéis cuál es ese anuncio? Bueno, seguramente lo ponga, no voy a decir nada. Si no lo pone, lo comentamos. Creo que todos sabemos que los anuncios o comerciales japoneses son medio raros, porque hemos visto ejemplos de ello, y sí, ¿Qué cojones, tío? Japón. algunos son demasiado bizarros, pero hay veces que no buscan hacer nada raro. Y la misma gente crea el problema. Sí, te presento el canal de YouTube Maruchan Channel, el canal oficial japonés de esos videos. En este canal subirían inicialmente anuncios normales para promocionar sus videos. Obviamente al tiempo irían probando nuevas formas de atraer público, llegando a probar con la animación. Y así acercándose cada vez más hasta hacer anuncios estilo anime. Y así seguirían invirtiendo cada vez más dinero en este tipo de anuncios, hasta que un día sacarían un anuncio de anime muy bien detallado y producido. Pero esto mismo levantaría la polémica. ¿Pero cómo es posible que un simple anuncio de videos genera un ya. caos? Pues, miremos el anuncio. Ahora me van a entrar hambre. 美味しい。しょ出汁がうまいとホッとする。 Se ve duro los fideos, ¿no? 赤いキツネと緑のタン抜き。 Pero ¿cuál sería la queja de esto? La mayor polémica de esto y por lo que la gente se quejó vendría siendo por lo incómodo que se veía el anuncio. Ya saben, ¿Incómodo? O sea, ¿se os ha hecho incómodo? ¿Por qué? ¿Por los soniditos? los enfoques de cámaras y los ángulos. Además de que también la crítica iba por la sexualización de la mina del anuncio. ¿Dónde? ¿Dónde? De que estaban jugando con el modo No, esto no está hecho por IA, gente. En plan, la IA tiene muy buen nivel, pero a este nivel aún no llega, ¿eh? para darle un tono erótico a la situación cuando no tenía Bueno, Iroric. A ver, es verdad que los sonidos son un poquito así kawaii de Sune, ¿no? Pero, no sé, Japón. Tampoco me parece una cosa... ¿Esto lo habéis sexualizado? nada que ver. No digas mamadas, Mary Jane. Lo curioso es que el canal tendría otro video anuncio donde se repetiría la misma situación, solo que esta vez con un personaje masculino, donde ahí nadie levantó la voz. Nadie. La polémica solo estuvo con este primer anuncio. Entonces ahí ya se veía para dónde iba el asunto. Y viéndolo desde fuera, en los dos casos, fueron solo anuncios típicos japoneses para vender un producto. Y ya, tan solo anuncios No sé, para lo que es Japón esto me parece tan estándar. de los más ¿no? normales, pero que aún así generaron una gran polémica porque a la gente le gusta quejarse y pelear. Pero se veía bien los fideos, ahora me ha entrado hambre. Y mira que acabo de cenar. Tremendo culo, ¿no? One Punch Man. Cuando salió la primera temporada de este anime, lo que generó, toda una delicia visual por lo bien detallado y animado que estaba todo. Debido a eso, es que One Punch Man ganaría una fama altísima por todo el mundo, aún a día de hoy porque seguimos esperando la tan ansiosa tercera temporada. Pero debido Este al vídeo éxito desde hace 2 meses, gente, por si os lo preguntáis. y mejor momento de este anime es que era obvio que las grandes compañías querrían meterse en el ámbito de los videojuegos, porque siempre hay que hacer dinero. ¿Algún anuncio así medio porno? Haces un juego bueno de un anime popular, tienes contento al fandom de ese anime y el dinero llega solo. De hecho, en este
este caso One Punch Man ya cuenta con varios juegos para distintos dispositivos, desde celulares, Play 4 y PC, dentro de los cuales han sacado anuncios de todo tipo que estaban bien. Tú los mirabas y eran anuncios normales, te mostraban algo de gameplay e historia, te vendían la moto completa de lo que ibas a comprar. Pero hubo un juego de One Punch Man donde sacarían un anuncio que parece que no tenían claro a qué público apuntaban. Así es, A ver, llegaría es el culo de Tatsumaki seguro. 2019 y saldría el juego One Punch Man The Strongest. Y acá si bien fácilmente pudieron hacer un anuncio normal para promocionar el juego, no sería así, ya que decidieron usar personas reales junto con el juego para el anuncio. Y cuando esto pasa, o puede salir muy bien o puede salir muy mal. Pero fíjate que no fue un solo anuncio. Así es, no bastó con uno, sino que fueron dos anuncios horribles. Veamos el primero. Iba a decir, ¿eso es Garou? An SSR character. The battle power is 3 million. You pick the wrong fight. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué, tío? Parece un capítulo de Ley y Orden. What the? Why didn't you tell me earlier? I was all worried. I got Tornado SSR 5 million battle power. Tío, es como los anuncios esto de tengo 5 millones de poder, ¿no? Del juego este de mierda, tío. Prefería un anuncio porno, a esta mierda. Esto tapa un juego de mierda de estos por turnos que son putísima mierda, ¿sabes? Si bien tú miras esto, y lo único que te puede dar es cringe, pero hasta ahí nomás. Lejos de pensar de qué carajo pensaban al hacer esto, espera, guarda esa frase porque recuerda que dije que eran dos cojones es anuncios. esto, tío? El segundo anuncio de este juego que veremos no tiene perdón. Parece parodia, no por. Hostia, no, tío, tú no puedes. No, mira. No puedes. Yo creo que no puedes hacer un live action de One Punch Man sin que parezca una parodia porno de Brazers, tío. Es físicamente imposible que esto. Si tú le pones el logo de Brazers aquí, parece una parodia porno. No me jodáis. What the hell? Who are you? Oh, One Punch Man. One Punch Man. Let's get started. What's my name? One Punch Man. It's a good ¿Cómo? ¿Qué mierda? game. One Punch Man. You shouldn't have to pay. Get SSR in the freeway. Monday to Sunday, every single day. All these benefits in my pockets. One Punch Man. One Punch Man. Who wants to play? ¿Pero qué es esto? Acá, la verdad, no sé quién fue el geniecito de marketing que vio que hacer esto era una buena idea. Obvio que la comunidad de este anime puso el grito al cielo, ya que poner a Saitama a rapear junto con Borja Escalona no era algo que Saitama haría. Bien tirado lo de Borja Escalona. Bien tirado. Debido a eso y Bien la vergüenza que dio, es que este anuncio levantaría la polémica llenándose de críticas, donde algunos youtubers alzarían la voz contra este mismo. Un anuncio que nos dio Yo una no me vergüenza enteré, no terrible, voy a mentir. pero las risas no Pero faltaron. bueno, es que de anuncio no me suelo ver nada, así que. Es verdad, prefiero una parodia porno a esto de Baki. Creo que Hostia, que de Baki puede ser muchas cosas. todos conocemos el anime de Baki por más que no lo hayas visto, ya sea por todos los memes que ha hecho la comunidad, porque mira que son cientos, para que veas lo popular que es esta obra. Y obviamente las compañías tendrían que aprovechar la popularidad de este anime para meterse en el ámbito de los videojuegos. Todo porque el mundo gira en torno al... dinero. Pero si hablamos de videojuegos, el primer juego de Baki que tuvimos fue en la Play 2, que salió en el año 2000, y yo sabía que existía. Obviamente al tiempo seguirían saliendo más juegos, juegos pequeños o juegos para dispositivos móviles. Nunca salió un juego de Baki con un proyecto grande. Todos esperábamos un juego de Baki en estos tiempos, con la tecnología de hoy en día. Porque imagina un juego de Baki así, tipo Va a ser el Dragon Ball videojuego Fighter, un este, juego ¿no? simple Que pero probamos en directo. Un mierdón de juego. tenga amor, lo suficiente para complacer a los que amamos esta obra. Mira que Baki podrías hacer un. Yo te lo digo en serio. Coges Baki, coges Kengan, coges Sumatsu no Valkyrie, haces un Street Fighter crossover y tienes un juego éxito asegurado. Y de vez en cuando vas metiendo más franquicias de pelea, ¿sabes? Vas añadiendo. Metes Hajime no Ippo, metes no sé qué. Y tienes un videojuego infinito de peleas, tío. Pero infinito. Y es un juegardo. Y sería. Ganas millones, tío. Pero millones. Pero. Que si Nechi, que si Hokuto no Ken, que sí. Todo lo que sea puñetazos lo metes y ya está.
Pero Sí, fíjate el que juego te era una cuento mierda, que a mí en no me gustó 2025, sí, en este año, saldría un anuncio para un nuevo juego de este anime llamado... Baki Hanma, Blood Es Arena. horrible. Este juego estaría principalmente destinado para consolas y PC, dejando de lado los dispositivos móviles. Es decir, todos se emocionaron al oír esto, ver? ya que todos pensaron que al fin llegaría el juego definitivo de Baki. Un juego con la tecnología de la época, un juego que romperá todo paradigma de los juegos de pelea, o que como mínimo sea un juego que satisfaga al fandom de este anime, ya que han pasado más de 25 años desde el último juego de Baki para una consola. Así que el hype estaba por todos lados. Llegaría el día donde al fin liberaron el anuncio del juego, y cuando la gente lo vio todo explotó. Ardería Troya. ¿Qué por qué? Porque miren lo que nos dieron. Es que mira esto, tío. Es que... Oh, mierda, tío. Más que con ideas millonarias y no millonarios. Pero te lo digo en serio, es que es tan sencillo como eso. A ver, ahí lo complicado es el tema de que colaborar con tantas empresas es complicado. Ya sabéis cómo son las empresas con sus patentes, su propiedad intelectual, que es lo jodido, pero... ¿Ahora Nintendo ya ha comprado Bandai Namco o algo así? Gente, puede ser. Baki Hanma, Blood Arena. Creo que no hace falta explicar el por qué ardió todo, pero la forma en la cual cómo se mearon en toda la comunidad no tuvo nombre. Y que si bien puede que ellos no tengan la culpa del todo ya que la expectativa se la creó la misma comunidad, aún así, con todo el avance tecnológico en el área de los videojuegos a día de hoy, ¿cómo es posible que aún así entreguen esta porquería de juego? Y por más que tenga el estilo de este juegazo dando un sentimiento de nostalgia, aún así la gente se enojaría. Con que si esperaron para esto, mejor no hubiesen sacado nada. La gente se burlaba con que el juego parecía un juego de navegador con Adobe Flash, que ya lo esperaban para jugarlo en su Sega Genesis. Ese día los Joder, fans es de esta obra imposible acabaron tenerlos a gusto, decepcionados. gente. Y si bien el juego de Baki no necesariamente tenía que ser un juego ultra mega mamado, bastaba contar un juego decente que haga feliz al fandom, pero ¿Así bien? desafortunadamente sería todo lo contrario. ¿Sabes quién fue un tacaño con Baki? No, esto no es culpa de Baki. Bandai Namco Singapur. Ah, Creo vale, que Singapur. todos ustedes conocen la franquicia de King of Fighter, o KOF para abreviar. Si ustedes ya tienen cierta edad, de seguro recordarán aquellos tiempos cuando íbamos al negocio de la esquina a jugar a las maquinitas gastando el vuelto del pan. Todo para terminar siendo cogido por Rugal. Al paso de los años cada vez seguían saliendo más y más juegos de KOF, donde irían evolucionando de a poquito. Y obviamente no podrían faltar los anuncios para promocionar los juegos nuevos. Si bien tú ves todos estos anuncios, y notarás que no hay nada raro, solo anuncios comunes y corrientes, mostrándote gameplay y el atractivo del juego. Pero si esta franquicia está en este video, es por algo. Pasa que en el 2018 saldría el juego de King of Fighter All Stars para dispositivos móviles, a lo cual sacarían varios anuncios para promocionar el juego. En general, los anuncios más raros tienen que ser videojuegos móviles, yo creo. Acá todo bien, pero en el año 2020, la empresa CNK, compañía dueña de King of Fighter, sacaría un anuncio para este juego y causaría polémica por su contenido. ¿Pero qué contenía el anuncio? Míralo tú mismo. Va duro. 何か問題が起きたの？ Es el típico anuncio de juego móvil, tío. De estos, ¿no se han salido nunca anuncios así de este estilo? Así. A ver, Ese juego nada que ver, tú ¿sabes? miras esto y de seguro pensarás, De esto es que hay una brutalidad, ¿eh? De que tío nalguea a tía y de repente empieza un apocalipsis zombie. Es en plan. ¿Pero qué tiene que ver la nalgada con un apocalipsis zombie? pero veamos lo que ¿Por qué? ocasionó este anuncio. Debido a esto, es que el internet se llenaría de críticas por lo de, ya saben, lo de sexualizar a la mujer, acusando el anuncio de machista y esas cosas. Además de que otra de las quejas que generó esto fue que una de las minas que nalgueó Terry, que es esta mina de acá que se llama Kula, ella viene siendo menor de edad, ya que tiene 14 años. Bueno, a ver, seamos sinceros, creo que nadie que vea el diseño piensa que tiene 14 años. Así es, Terry es amigo de Epstein. Duro.
Y ya viendo el anuncio sabiendo que Cool es menor de edad, ya sabes para dónde va esto. Y es que acusarían el anuncio de fomentar la pedo... Eso, ya saben. Esto causó tanto revuelo que CNK tuvo que dar un comunicado retirando el anuncio emitiendo disculpas, diciendo que ellos no participaron en la creación de ese anuncio, ya que el creador de ese anuncio fue un socio que no cumplía con los estándares éticos de la empresa. Ya, Prácticamente CNK se lavó las manos. Al final el anuncio fue bajado, y CNK siguió sacando juegos nuevos con Mai rebotando los Magumbos. Así que al final tuvimos un final feliz. Pelear con esos magumbos tiene que ser re incómodo, ¿no? Quiero decir, mira cómo botan. Este es el anuncio. Creo que va a poner... si es el que creo que es, este va durísimo, gente. Esto... Os puedo asegurar que esto es ilegal en algún país. Un juego para dispositivos móviles bastante popular. ¿Pero por qué ni que es popular? Pues porque el juego tiene una historia increíble. Porque el juego tiene una banda sonora de lo más épica. Porque el juego tiene un gameplay y unas mecánicas increíbles. Culos. Y... no nos hagamos los tontos. Todos sabemos para dónde va este juego. Aunque todo lo mencionado anteriormente era verdad, dejando de lado el fanservice y todo eso, el juego también brilla por sus otros aspectos, donde tiene sus momentos. ¿Tiene otros aspectos? Pero no todo es color de rosa. Yo solo sé que este juego tiene culos. Es lo único que sé. Rebotando. No, porque el juego sí ha tenido polémicas. Pero obviamente No, este ha tenido más de un anuncio polémico. Este tiene un huevo. importa aquí son los anuncios que causaron polémicas. Pasa que en el 2023, la página oficial tailandesa de este juego sacaría un anuncio que la verdad está medio raro. Pero ya no solo por el anuncio, sino por lo que generó después. Pero primero veamos el anuncio para que tengas Es el que creo que es, contexto. ¿no? Sí. Mirad esto. No voy a decir nada, gente. Yo me voy a callar. Vosotros veis, después opinamos, ¿vale?โอ้ยอะไรของเองไว้บอลคนกำลังยิงเพลินๆเลยเนี่ย เล่นเกมอะไรอ่ะ หัวเด้งแบบเนี้ยนะ เกมนี้เก๋ไงไม่รู้จักเหรอไปไหนก็ไปเลยไปคนจะเล่นเกม แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพี่ อธิษฐานสิ อัพเวลหนูหน่อยสิ มีหนูดิชิมหรือยังสู้ๆนะคะ ผู้บัญชาการขาเป่าสักทีดิ ถือจนเมื่อยมือหมดแล้วเนี่ย ¿Dónde está la polémica en esto? Bueno, resulta ser que cuando este anuncio vio la luz... ¿Qué? ¿Duro o no duro? Además, creo que cuando sopla la tarta, tira la tarta en plan rollo que parece cosa blanca, ¿sabes? Me quiere sonar. ¿Duro o no duro el anuncio? Yo recuerdo haber visto la polémica de este anuncio. Esto sí que la vi, ¿eh? ¿Es duro o no es duro? Buah, menuda sacudita, tío. Se estaba haciendo una paja mientras que había niños fuera de su casa, tío. Es decir, si veis todo el contexto, es un pavo que parece que se está cascando una paja. ¿Vale? Se la está... Mientras en el jardín de su casa está su primo, hermano o lo que sea eso, porque ni puta idea, no entiendo el idioma. ¿Vale? Es que es muy turbio el no que el pavo se esté haciendo una paja. Se está haciendo una paja en el salón de su casa con su hermano o su primo o lo que sea ahí. Es muy turbio. Es muy duro de ver. Gente se quejó por la forma en la cual el anuncio retrataba a sus jugadores, de que los estaban denigrándolos por completo. Vamos, que los retrataba como pajeros. Lo cual yo te pregunto, ¿es verdad o mentira? Sea cual sea tu respuesta, la polémica ya estaba sobre la mesa con este anuncio, donde se llenaría de críticas. Tanto que la página tuvo que darlo de baja y pedir disculpas. Lo cual fue curioso, porque luego de eso, salieron comentarios de gente criticando la baja del video, ya que lo veían como una censura innecesaria, ya que el anuncio simplemente estaba reflejando la realidad del por qué los jugadores aman este juego, por el fanservice. Esto era una Civil War donde ya ni sabía lo que querían, pero viéndolo todo desde afuera, fue gracioso ver todo lo que generó esto en esa semana. Es por duro, todos los jajas que generó un anuncio que parecía hacerle bullying a sus propios jugadores. Es muy desagradable este anuncio. Yo no sé. A veces pienso, tío, ¿qué hay en los equipos de marketing de las empresas? Quiero decir, de verdad. Esta no será una... No sé qué empresa es, pero no será una empresa pequeña. Ese juego mueve mucha gente. Y tendrá más juegos, seguro. ¿Qué hay en el equipo de marketing? ¿Qué depravado mental hay ahí dentro?
Creo Mira, que el de todos One conocen a Piece. Iñaki Godoy, el tipo que interpretó a Luffy en el live Esta creo action que la de One polémica Piece. esta la vimos Debido a aquí, esa ¿puede serie ser, es que él gente? ganaría una fama exponencial en todo el mundo. Y al ir ganando exposiciones que lo verías aparecer en todos lados. Pero aún Hostia. Os comento una anécdota de ayer que tuve problemas precisamente hablando de One Piece. Tuve problemas de racismo, entre comillas. ¿Queréis que os cuente la anécdota? así a nadie le molestaba eso, ya que nadie le tenía odio al actor. Todo porque él es un tipo querido, amado por la gente. Pero si él está en este video es porque algo pasó. Pasa que Iñaki participaría en un anuncio de McDonald's publicitando sus nuevos frappes. Y acá lo cambiaría todo. Pero primero veamos el anuncio. Presentando el nuevo Arequipe Frappé de McDonald's. Corte. Cuenta. Estaba yo ayer por la noche, en un bar, tomando una cerveza con un colega. Y de repente se sienta a nuestro lado un hombre mayor. Mayor, estoy hablando que tendría 60 largos, o eso que estaba muy cascado de la vida, ¿vale? Muy borracho, pero muy, muy, muy borracho, ¿vale, gente? Muy, muy, muy borracho. Y nos empieza a hablar. Y tú le contestas, pero pasas de él para que no te dé... no te moleste. Nos empieza a hablar en inglés. Y yo, joder, ¿cómo va este? Y hay un momento que estamos hablando yo y mi colega de One Piece, del live action de One Piece, de un actor, no, creo que era un cosplayer, actor de poca monta que quería hacer de Ace, y era un pavo que es latino. Digo lo de latino porque va a ser importante, ¿no? Aquí más adelante. Y que se quejó de racismo porque no lo habían incluido por latino. Yo en plan, joder, justamente One Piece no te puedes quejar en el live action de One Piece porque Luffy es latino. El otro es de no sé dónde, quiero decir, inclusión en el live action de One Piece hay un huevo. Pues el pavo era un hombre mayor, era de LATAM, no sé de qué país, no lo sé porque con lo borracho que iba era imposible pillar el acento, tenía acento borracho, y empezó a decir que éramos unos racistas, cuando nosotros solo hablamos de que había un latino que se quejaba de eso, nos empezó a llamar racistas, que algo de Simón Bolívar, que mi comandante destruyó a los españoles, y yo, señor, ¿qué está diciendo de Simón Bolívar? ¿Pero qué cogorza me lleva en la cabeza? Y yo, después se fue con un amigo, pero nos quedamos todos rayados en plan, ¿y esta conversación? Quiero decir, ¿qué tiene que ver Simón Bolívar con un pavo quejándose por una tontería? Fue muy raro, fue en plan, what the fuck? Fue gracioso, la verdad, porque fue en plan, ¿qué? Iñaki, la línea es el nuevo dulce de leche frappé de McDonald's. Ok. Solamente que en el teleprompter pone Arequipe. Ah, lo que pasa es que en Colombia le decimos arequipe. En Cuba le decimos fanguito. En Perú es manjar blanco. No, güey, es cajeta. ¿En serio, cajeta? ¿Cómo va a ser cajeta? En Perú es el original porque la comida es más rica. No hay nada más No, yo toda la vida le he dicho cajeta. Ok, a ver, ¿quieren una versión donde digamos manjar blanco, luego... Mentira, ya, pero no sé qué tiene que ver. Ay, no, señores. El guión dice dulce de leche, así que dejémoslo así. ¿Entendido? Dulce de leche. ¿Me puedes pasar un popote, por favor? ¿Quieres decir un sorbete? Popote. Como sea que le digas, es un dulce de leche frappé. Ok, todo bien, ¿no? El tipo se está ganando la vida A sin este le cayó una gorda también por esto. le daño a nadie. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema inició cuando este anuncio llegó a Twitter y ahí todo explotó. Una de las cuentas fan de Iñaki subiría el anuncio donde tendría Lo más... malo del anuncio, no, este anuncio no tiene nada malo, pero la gente se ofendió. Que si por el nombre, que si McDonald's apoya a Israel o no sé qué mierda. de millones de vistas, a lo cual era cuestión de tiempo para que arda todo. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué pasa que la gente de Twitter, mayormente gringos con la bandera de Palestina que ni saben dónde está ubicada en el mapa, funarían a Iñaki acusándolo de sionista? ¿Pero por qué lo acusaban de eso? Porque como él hizo colaboración para un comercial de McDonald's, ahí partiría toda esta polémica, ya que la gente... Si algo así como que Luffy no estaría a favor de Israel, y yo en plan, bro, Luffy es un personaje ficticio. de Twitter subirían información de cómo McDonald's Sí, había sí, comprado Alan. 125 No, restaurantes. el actor no apoyaba a Israel. Como McDonald's apoya a Israel, que no sé qué tan cierto es eso, pues eso. Y es en plan, pero ¿estamos tontos? Israel. Además de que también subieron que McDonald's ayudaban enviando sus combos de comida a los soldados israelíes que trabajaban en la frontera. Y como la gente progre vio que McDonald's apoyaba a Israel en todo este conflicto, es que ellos cancelarían y repudiarían este accionar de la empresa llenándola de críticas. Y si sumamos esto con que Iñaki hizo un anuncio con ellos, ahora se entiende el por qué todo explotó. Además de que debes saber que el fandom más radical de One Piece están locos ya que tienen historial. Obvio que no Sí, tienen un historial duro. me refiero a todo el fandom, solo a los más radicales. La cosa es que debido a esta anuncio... El fandom de One Piece está muy politizado. El otro día me salió, tío, un TikTok
de un pavo que me quedé pensando, tío. Este tío es su normal. Y, hostia, no me lo guardé, me lo tendría que haber guardado, tío. Oh, no sé si lo encontraré. Era un pavo diciendo que no puedes pertenecer a la comunidad friki, a la comunidad otaku y ser de derechas. Y empezaba a darte cada ejemplo que era para decirle, a ver, tú eres tonto. En plan, lo que pasa es que tú eres retrasado. Tienes un problema mental grave, que uno es no separar la ficción de la realidad. Dos, que necesitas que todo esté a tu afín político para disfrutarlo y que te guste. Y tres, tienes capacidad nula para entender que la geopolítica real y la ficción son tan diferentes que los ejemplos que des no tienen nada que ver. No, es que el Imperio era el malvado. ¿Cómo puedes ser fan de Star Wars y ser de derecha si el Imperio era el malvado? Poco has visto Star Wars. Porque la República también... la República también era una mierda. Dos, me la suda, ¿sabes? El Imperio tenía una estética mucho más guapa, así que a cagarla. Sí, existe gente tan tonta y existe mucho. ¿Qué ejemplo daba? Daba el ejemplo de Star Wars, el de One Piece, si no recuerdo mal, y los Juegos del Hambre casi seguro. El actor se llenaría de cientos de críticas. Todo anime manga es literalmente capitalismo. Toda obra de ficción. Pero eso no tiene nada que ver, que... A mí... Quiero decir que, de todas formas, tú puedes disfrutar una obra que tenga un mensaje que sea opuesto a tu forma de ser, ¿sabes? Que no pasa nada, que la puedes disfrutar igual. B, Luffy no haría eso. De esta forma Luffy de izquierda, técnicamente te dicen que es fascismo, nazismo y no sé qué. Es autoritarismo, punto, ya está. Estaría del lado de los malos. Luffy no estaría del lado de los asesinos. Y más comentarios así. Incluso había miles de comentarios pidiendo que lo saquen de hacer a Luffy en la segunda temporada, ya que ya no representa los ideales del personaje. ¿Eso mamada qué? Todo esto genera un simple anuncio. Sobra decir que este tipo ni sabía lo que le venía, ya que él simplemente estaba trabajando y ya, ganándose la vida. Pero para la gente radical de Twitter, si no piensas como ellos, es que eres la peor persona y el diablo encarnado. Al final la polémica quedaría en nada, ya que el actor seguirá interpretando a Luffy en la nueva temporada que se viene. Pero lo que causó toda su polémica por este anuncio, sí fue algo que dio que hablar en esos días. Fue tremenda tontería eso. De seguro te preguntarás, ¿qué es este juego? Brown Dust 2 es un juego RPG de estrategias por turnos para dispositivos móviles. Pero dejemos las cosas claras desde el comienzo. Este juego recurre al fanservice para atraer público, pero eso no quita que el juego no pueda tener una historia trabajada. Porque sí. Ni puta idea, este juego no sé cuál es. La tiene. Además de que para ser un juego gacha, el juego es bastante amable con sus jugadores free to play. Efectivamente, Mof, a mí me pasa lo mismo. Pero ¿cómo es que un jueguito así con este estilo visual, es que tiene fanservice, te preguntarás? Creo que si miras los diseños... Oh, tío, va duro, ¿no? ¿Pero qué es esto? Personajes, ya sabes por dónde va el asunto. Pero por lo que llama la atención principalmente... Mamá. Este juego son por las skills animation, que esto vendría siendo cuando tu personaje... Esta es la... Hostia, creo que ya sé qué juego es. ¿Esta es la tía que se coge las mallas, tío? En plan, el culo de las mallas. Hostia, creo que es esta. Juego, a ver, Ultimate. Creo que es esta. Antes de lanzarla, verás una animación del personaje y ahí es donde lo cambia todo. Y acá, la verdad, iba a mostrarte algunas animaciones subidas de tono del juego, pero YouTube se enojó y me mandó a volar. Pero triste. Las animaciones de este juego siempre generan polémica por su contenido. Creo que es esa, tío. Pero habría una Son muy que llamó la porno las atención de todo el animaciones. mundo en su momento. Cuando digo muy porno, estamos hablando de que más de uno os cascáis una paja con el juego este. La cosa es que este año este juego sacaría un anuncio. Todo para promocionar un personaje nuevo que estaba por llegar al juego. La mismísima Wilhelmina. Esta, sí que es esta, sí. Hostia, yo recuerdo haber visto este anuncio. Mamá, estos adictos al porno, tío. La cosa es que el anuncio de ella se viralizaría demasiado. Demasiado. Todo por el contenido. No lo de puede este. poner, es imposible que pueda generaría ponerlo. polémica, haciendo que varios creadores de contenido hablaran de esto en su momento. Pero ¿qué contenía el anuncio para que Pero sea vamos. polémico? Pues el anuncio contenía la skill animation de Wilhelmina. Y cuando eso llegó a No sé, el Nam me lo ha todo dicho antes. explotó. Obviamente la animación te la voy a mostrar censurada, porque si no me cae el pan. Ahora veamos el anuncio para ver qué contenía. Esto, sí, es eso. Joder, Japón, tío. Mira esa física, cómo tiemblan los muslos. ¡Ojo! Aunque no sé si habréis visto, ¿os ha salido por Twitter la skin esta nueva de Venom de Marvel Rivals? Es casi peor que esto, ¿eh? ¿No habéis visto la skin de Venom de Marvel Rivals, la nueva, tío? Tío, los de Marvel Rivals ya saben completamente que su juego es fetichismo. Pero de hombres, de mujeres, de todo. Es fetiches. Pero ojo, que a mí me parece muy bien, ¿eh? No, que tiene. ¿No habéis visto la skin de Venom?
¿De verdad no lo habéis visto? Hostia, ¿no habéis visto esa joya? A mí, yo he dicho, joder, tremendo culo, tío. Me tiene que salir. Estoy seguro que me tiene que salir. Aquí está. No, pero esta será. Aquí. Esta es. Vais a ver la mejor skin de la historia de la humanidad, gente. Y con signito y todo. Es tremenda joya, ¿eh? A ver qué contenía. Mira, ¿eh? Atentos, gente. Mira. Pa. Os lo voy a poner otra vez. Pa. Ojo, ¿eh? Otra vez. Pa. Tremendo culazo me carga el Venom, ¿eh? Todo apretado. Es que mira la skin. No me joda. Esto tiene que ser algún tipo de fetiche. Es que no me creo que no. ¿Qué te digo? El gameplay es de otro mundo. A ver, el anuncio en sí es más largo y te muestran a otras waifus, pero por lo que se armó la guerra ninja llamando la atención de todo el internet en su momento, fue por Wilhelmina, por su animación, su poto en otras palabras. El anuncio de ella fue tan viral que el post original en Twitter llegó a tener más de 20 millones de vistas. Y algunos Es que para menos, la verdad que sí. Y otros quejándose de la sexualización hacia las mujeres. No me lo van. No, a ver, si yo mientras que lo único es que los personajes parezcan demasiado menores. Mientras que no hagas eso, haz lo que te salga del papo, ¿sabes? A mí me da igual. Es tu juego, fúllatelo como quieras. Una de las quejas más sonadas en ese tiempo era el vago trabajo al que tiene que recurrir el juego para atraer nuevos jugadores, ya que ni lo disimulan con este tipo de anuncios. A ver, el juego sabe a qué tipo de público apunta. Por algo hace estas animaciones en el juego para atraer nuevos jugadores, ya que ese es el atractivo del juego. Así que hasta ahí no hay nada malo, ya que al final el juego te promete lo que vende. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de esto? Y es que debido a la viralidad de este anuncio, es que la página oficial del juego sacaría un comunicado agradeciendo al público por la viralidad de más de 20 millones de vistas. ¿Tú sabes lo que son 20 millones de reproducciones, gente? Con que... Da igual, con que un 5% de los que hayan visto esto se ha descargado el juego, sobra. Y con que un 1% de esos 20 millones haya metido de dinero, te ha salido hiperrentable, ¿eh? Pero hiperrentable. Y habrá sido más, ¿eh? ¿Sabéis lo que son 20 millones de reproducciones en Twitter? Locurón. Del anuncio. Y como agradecimiento, le darán a los jugadores un Jugamos en directo más código me banean. por 20 tickets en la tienda. Eso lo tenemos que jugar en Kick. Aparte es el típico juego de... Todos se lo deben a un poto, si es como gacha, para reírse. dinero. Una polémica que lejos de ser una gran polémica, fue bastante gracioso todo lo que causó y generó un simple anuncio. Que todo haya iniciado por un simple poto. ¡Qué historia! Básicamente hicieron publicidad gratis a la empresa, completamente. McDonald's. Como viste anteriormente, parece que McDonald's siempre está girando en torno a la polémica. Hostia, sí, hubo un anuncio de McDonald's que se hizo viral en Occidente porque era machista y opresor, porque fomentaba a la familia tradicional o algo así. ¿Quién lo jugaba? El problema es que hay que meterle mucho dinero. Es un juego gacha. Si bien hemos visto para todo que te tipo de hagan los anuncios de personajes, McDonald's que han seguro. sido virales, eso es nada si nos vamos a McDonald's Japón, ya que ellos han sacado varios anuncios llamativos a través de los años. No, la verdad es que McDonald's Japón saca cada anuncio que es tremenda joya, de la animación en sí. Estilo anime. Allá abundan ese tipo de comerciales, ya que han sacado cientos de Ya, no, este está mismo guapísimo estilo. esto de anuncio, no me Demasiados. jodas. Tanto que algunos se viralizarían fuera de Japón, llegando a la vista de todo el mundo. Como por ejemplo el de los dos escolares comiendo, que este anuncio fascinaría a la gente por su estilo artístico. Además Está de que bonito, todos querían ser ese. Pero de todos los anuncios con estilo anime que McDonald's Japón ha sacado Ese no a lo había través de visto. los años, Está hubo bonito un también. anuncio, un comercial, que levantaría la polémica hasta el cielo, llegando a todos los rincones del internet, ya que el anuncio tendría más de 150 millones de vistas. Pero ¿cuál sería la monstruosidad que crearía McDonald's Japón como para que todo explote? ¿Cuál sería la fuente del odio que generó la polémica? Pues mira el anuncio tú mismo. Sí, este es. Es el anuncio más chill que puede haber. Míralo, es literalmente el anuncio más chill que puede haber. No puede haber nada más chill que esto. Ah, mira, se están aquí haciendo referencia al otro anuncio, ¿no? Y está bonito, está bien hecho, coño. ¡Qué horrible! ¡Qué caos para la humanidad! Ni el COVID causó tanto daño. Pero ahora, hablando en serio, ¿cómo por qué causó polémica este inocente anuncio donde solo se puede ver a una familia feliz comiendo McDonald's? Pues todo iniciaría cuando este anuncio llegaría a Occidente y aparecerían Más concretamente a los gringos. los loquitos que politizan y meten sus ideas en todo. Porque la gente del sector progre, todo ese sector armarían la de Dios en
Dura esta imagen irreal. Twitter. Todo porque en el anuncio se veía una familia Efectivamente, tradicional Josué, feliz. por Y eso. debido a eso, es que decían que Pues el está bien anuncio el estaba vídeo, ¿no? discriminando al Está colectivo curioso de LGBT los por anuncios, no me ha poner gustado. una familia no tradicional. Decían que el ¿Y anuncio cómo tenía sexualizaron a la madre? Sí, le hicieron una cantidad de porno a la madre que es tremenda. Pero bueno, internet. un mensaje encubierto, incitando a la gente a tenerle un odio al colectivo LGBT y más cosas. Pero esto no fueron unos cuantos comentarios. No, el anuncio en la cuenta oficial de McDonald's Japón llegó hasta los 150 millones de vistas. Para que veas todo lo que provocó. Otra de las quejas más... Yo me quiero preguntar al japonés de marketing pensando en plan, ¿pero qué coño? En plan, el que publicó esto diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? absurdas que generó este anuncio era que el anuncio era propaganda. McDonald's debería animar más. estaba McDonald's debería animar más de un anime. dándole la mente a los niños, pero se quejaron de una forma tan estúpida que decían que el anuncio debe ser eliminado y llamando a boicotear McDonald's. ¿Y qué pasó al final? Nada, ya que la gran mayoría de veces donde la funa pasa por estas cosas, muy difícilmente llegan a algo. Creo que bloquearon durante un tiempo los anuncios que llegarán a Occidente desde Japón. Creo que a día de hoy no. Pero creo que en Twitter por lo menos sí, porque se les echó una. Así que en resumidas cuentas, la gente progre radical de Twitter armó una polémica enorme en algo donde no había un problema real, ya que al final esto solo era un anuncio inocente, donde solo se puede ver a una familia feliz comiendo McDonald's y nada más. Pero siempre estará la gente Es que que no hay se nada queja malo, por tío. todo, y que si no piensas como ellos, es que te Nada, quemarán a nada la malo. más mínima cosa, arruinando así este hermoso anuncio con un estilo visual llamativo que solo buscaba llamar tu atención. Y nada más, un anuncio que nunca olvidaremos. Si bien algunos anuncios mostrados en este video generaron polémicas sin querer ya que no tenían esa intención. Bueno, eso ya está, ¿no? Sí, sacaron mucho más.